Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. ¿Bien? He tenido hoy unos problemas técnicos con mi computadora, por eso estamos empezando tan tarde hoy, pero bueno, vamos a aprovechar lo que nos queda. ¿Bien? Entonces, lo que estábamos haciendo, tras dar las definiciones formales y rigurosas de convergencia de un método numérico de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y del orden de convergencia de esos métodos, estábamos revisitando el caso del método de Euler explícito, ¿no? Que es el método, se puede decir que es el más sencillo y el que estamos utilizando como para testar ideas. Entonces ya vimos intuitivamente, antes de ver las definiciones formales, vimos intuitivamente lo que podía significar que ese método convergiera. ¿Bien? Después vimos las definiciones formales y el último día, antes de ayer creo, vimos, aplicando las definiciones, que el método de Euler explícito es convergente. ¿Bien? Y también vimos que su orden de convergencia es al menos 1. ¿Bien? Lo que demostramos, comparto pantalla. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? ¿Pueden verme y oírme bien? Por favor, díganme que sí, porque si no me da algo. Ok, vale, está funcionando. También, Carol, ¿me oyes? Bueno, creo que tiene algún problema. Bueno, pero antes me estaba escuchando. Ok, pues lo que vimos el último día, tengo aquí las notas. Bueno, antes que nada, como vamos a escribir aquí, voy a poner la fecha de hoy para tenerlo organizado. Entonces, hoy es jueves 15. Muy bien, bueno, entonces, lo que vimos en el último día, como decía, o los últimos días, vimos que el método de Euler era convergente, ¿no? De acuerdo a la definición 20, suponemos que tenemos esto de aquí para los datos iniciales y comprobamos esto de aquí, ¿no? Y con las estimaciones que teníamos, pues vimos que efectivamente eso era así. Aquí está, es decir, el método Euler explícito es convergente. Y después lo que entramos a analizar fue el orden de convergencia. ¿Bien? Y entonces vamos a ver que el método de Euler explícito efectivamente tiene orden de convergencia 1. Y lo primero que hacemos es ver, teóricamente, que tiene orden de convergencia al menos 1. ¿Bien? Al menos 1. Buenos días, Yasmin. Entonces eso es lo que hicimos el día pasado. Rápidamente lo recordamos. Entonces tomamos P igual a 1 en la definición 25, tomamos F en C1, escogemos unos datos iniciales que cumplan esto de aquí, es decir, la condición 12, que lo que quiere decir es esto de aquí. ¿Bien? Como es un método de un paso, no hay valores de arranque, solamente el dato inicial, y entonces lo que se comprobó es esto de aquí. ¿Bien? Y para eso pues se utilizan prácticamente los mismos cálculos que se utilizaron para analizar la convergencia del método. ¿Bien? Y eso es un consejo general, cuando uno analiza el orden de convergencia, si lo hace con la suficiente generalización o con el enfoque adecuado, pues ya esos cálculos le van a servir para la convergencia y para el orden de convergencia. ¿Bien? Si lo hace con cuidado. De tal manera que si uno tiene un poco de vista, lo cual lo puede ir aprendiendo con la práctica, pues los mismos cálculos te sirven para los dos casos y no tienes que repetirlos. ¿Vale? Ok. Eso quiere decir básicamente que al tratar el error de aproximación, pues trates de cancelar todos los términos que puedas para obtener
que se vea claro el orden de convergencia, es decir, el primer término, el término de menor orden, ¿bien? El mayor, que asintóticamente que no se va a cancelar. ¿Bien? Entonces, si lo haces con ese ojo, pues te sirven los cálculos y entonces trabajas menos. ¿Bien? Bueno, pues entonces utilizando nosotros esos cálculos vimos que efectivamente el error de aproximación es una ODH. Y por lo tanto, aquí nos sale esta constante, que obviamente tiene que ver con la solución X. Y por lo tanto el método tiene orden al menos 1. ¿Bien? Aquí hablamos de cómo se podía estimar esta constante que aparece aquí utilizando las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Bueno, entonces eso demuestra que el método de Euler explícito tiene orden al menos 1. Para demostrar que tiene orden exactamente 1, pues lo único que queda es probar que no puede tener orden 2. Entonces, si tiene orden al menos 1 y no puede tener 2, obviamente mayor tampoco, pues entonces tiene orden 1. ¿Bien? Y para ver que no tiene orden 2, pues no hace falta decir que para todos los métodos no pasa esto, no sé qué, porque además eso es falso. ¿Bien? En general, un método numérico, ¿bien?, dependiendo del problema que se le aplique, ¿bien?, el problema de valores iniciales que se le aplique, tendrá un orden de convergencia más alto o más bajo. ¿Bien? Ahora podemos poner algunos ejemplos. ¿Bien? Entonces, lo que queremos decir con que tiene orden de convergencia 1 es que para todos los métodos razonables, es decir, que f sea C1, básicamente, para todos los métodos razonables, el orden de convergencia es al menos 1 para todos los métodos. ¿Bien? Y que hay alguno para el que no es 2. Por supuesto que habrá otros para que tengan orden en 2, 3 y muchísimo más. ¿Bien? Para algunos problemas de valores iniciales muy concretos, ¿no?, que se adecúen a ese método numérico. Pero estamos diciendo que hay al menos alguno que no tiene orden 2, que tiene exactamente orden 1. Entonces es como el más bajo. ¿Vale? Es el más bajo que se puede obtener para todos los problemas razonables. ¿Bien? Por supuesto, un método que f sea C2. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Bien? Espero, ¿esto se ha quedado claro? ¿Ok? Vale. Bueno. Vale, pues entonces, para ver que el método de Euler explícito no tiene orden de convergencia 2, y por lo tanto tiene que ser ya 1, hay que encontrar un contraejemplo, es decir, un problema de valores iniciales cuyo orden de convergencia, el desempeño del método de Euler explícito para ese problema de valores iniciales en concreto, arroje un orden de convergencia exactamente 1, que no sea 2. ¿Bien? Entonces, que no sea una O de h cuadrado. Bien, con que no sea O de h cuadrado, con eso nos sirve. Bien. Entonces, pues aquí está el arte de encontrar contraejemplos. Bien. Y eso, como es, pues por prueba y error, bueno, pues puede ser. Pero lo que les decía al acabar la clase antes de ayer, es que uno puede tener algo de ojo de manera que le vaya indicando qué cosas tiene que probar. Bien. Y eso se hace mirando la expresión del error de aproximación. ¿Bien? Entonces lo que decíamos es que el error de aproximación que se obtiene es algo de este tipo, ¿no? Estas cantidades de aquí. Entonces uno dice, bueno, aparte de la C que tiene que ver con cómo se están agarrando los datos iniciales, bueno, los datos iniciales tú siempre los vas a tomar de manera que eso sea O de h cuadrado lo que necesites. ¿Bien? Digamos, eso, porque está en la definición de orden de convergencia, está en las condiciones, en las hipótesis de la condicional. ¿Bien? Entonces hay que mirar a la otra parte. Y la otra parte, pues aquí vemos que tiene un máximo en t de la norma de x segunda de t. ¿Bien? Entonces de alguna manera hay que buscar que eso no se anule, que la x segunda de verdad para un problema en concreto no se anule, de manera que pues ese término no se cancele, porque si se cancelara tendríamos que todo el término en h se cancela y ya me quedaría el término en h cuadrado. ¿Bien? Y entonces me subiría el orden de convergencia para todos los problemas. Pero hay que encontrar un problema en concreto de manera que esta x segunda que aparece aquí en la cota del error de aproximación no se cancele. ¿Bien? Esa es la pista que vamos a dar. Por supuesto esto es un menor igual, no un igual.
Bien, pero ya nos da una pauta para buscar el contraejemplo y luego ya pues se hacen los cálculos y se ve que asintóticamente, es decir, cuando h tiende a 0, cómo se comporta el error de aproximación. Obviamente, claro, para buscar el contraejemplo tienes que, no basta con estimaciones por arriba, si acaso estimaciones por abajo. ¿Bien? Normalmente pues uno va a buscar igualdades, ¿no? Entonces, pero bueno, estimaciones por abajo también servirían, porque lo único que tienes que buscar es que no decaiga como h al cuadrado, sino como mucho como h, en este caso en concreto. Entonces, claro, uno tiene que buscar ejemplos sencillos de problemas de valores iniciales en los cuales pueda encontrar eso que estamos buscando, en este caso que x segunda no se cancele y... la prisa se me olvidó poner esto. Que no se cancele x segunda y que uno pueda hacer los cálculos para calcular de verdad exactamente el error de aproximación. Uno desearía eso y ver que efectivamente tiene el comportamiento asintótico que quiere. Bien, entonces ejemplos concretos, pues ya dijimos, bueno, pues que x sea 0, pues obviamente eso no va a funcionar. Que x sea una constante, vimos que no iba a funcionar. Que x fuese una recta, ¿no? Un polinomio de grado 1, vimos que eso no podía funcionar. Pero si x era, la solución era un polinomio de grado 2, eso sí podía funcionar, porque entonces x segunda iba a ser una constante y pues claramente eso, pues si la constante no se anula, pues ya está, ¿no? Entonces vamos a buscar un ejemplo de ese tipo. Bien, hasta aquí me siguen. Ok, vale. Bueno, pues entonces mostremos un contraejemplo que pruebe que el orden de convergencia no puede ser 2. En vista de la estimación anterior del error de aproximación, buscamos un PVI cuya solución cumpla que x segundo no sea trivial. Vamos a probar con un polinomio de grado 2. ¿Bien? Bueno, pues entonces esto lo voy a mover aquí y esto lo voy a editar aquí. Vale, entonces consideramos, ¿bien?, el siguiente problema de valores iniciales. Vamos a ver. Entonces vamos a poner... Vamos a poner aquí unas llaves y aquí ponemos... y aquí vamos a poner esto de momento, y entonces la ecuación va a ser x' de t igual a... vamos a ver, ahora hay que pensarlo al revés. Fíjense, normalmente tenemos la ecuación y queremos encontrar la solución. Ahora de alguna manera es más sencillo, porque queremos encontrar un problema para el cual la solución sea tal. Bien, ¿y qué solución queremos poner? Pues hemos dicho un polinomio de grado 2, que de verdad sea un polinomio de grado 2, que no degenere. Entonces, pues el más sencillo que se me ocurre pues es el polinomio x de t igual a t cuadrado. Bien, entonces queremos una ecuación diferencial, vamos a ponerla en forma normal, tal que la solución sea x de t igual a t cuadrado. Bueno, pues ¿quién tiene que ser x', que es lo que me va a dar la f? Pues si x de t es t cuadrado, x' es 2t. Bien, pues vamos a agarrar como f 2t, ¿vale? Entonces aquí ponemos 2t. Ok, aquí vamos a poner una separación y pues vamos a agarrar el 0,1, porque para qué nos complicamos. Bien, y entonces x en 0 vamos a poner, por ejemplo, que sea 0. Bien, y ahí sube la parábola, porque pues t cuadrado en 0 vale 0, ¿no? Entonces vamos a poner x de 0 igual a 0 aquí. Okay. Donde a es igual a 0, b es igual a 1,
¿Bien? Es un problema unidimensional porque para qué nos complicamos, así que D es igual a 1, eta es igual a 0, dato inicial, y la f de tx es igual a 2t. ¿Bien? Entonces consideramos este problema de valores iniciales, donde pues estos son los valores que estamos considerando. ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok, vale. Bueno, para que el contraejemplo sirva, pues es un contraejemplo de que ese método no tiene orden de convergencia 2. Entonces, viendo la definición de orden de convergencia, tenemos que estar seguros, para que sirva como contraejemplo, que la f es C2, pero el error de aproximación no es una O de h cuadrado. Bien, cuando todo lo demás va bien. Como es un método de un paso, cuando los datos iniciales se están escogiendo como O de h al cuadrado, y sin embargo el error de aproximación no es una O de h al cuadrado. Bien, entonces en particular f tiene que ser C2. Bueno, aquí nuestra f es f de tx igual a 2t, así que claro que es una función C2, ¿no? Esto tiene derivadas parciales hasta orden 2, todo lo que quieras, y se comportan bien, ¿no? Claramente f es C2. Vamos a poner aquí C2. ¿De qué conjunto? Bueno, pues de AB, que es 0, 1, por R, porque D es igual a 1. ¿Ok? Vale. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Bueno, pues vamos a tratar de calcular una expresión, bueno, sí, vamos a tratar de calcular exactamente el error de aproximación, una expresión para el error de aproximación. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos calcular el error de aproximación, bueno, pues la solución, obviamente ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces, la solución de este problema, que obviamente es única, este problema tiene solución única, es, vamos a ponerla aquí, x de t igual a t al cuadrado. Bien. Aquí vamos a poner, que quede claro, consideramos t en 0, 1. Vale, entonces ya tenemos una expresión explícita de la solución, porque pues de ahí partimos. Ahora hay que calcular exactamente el aproximante dado por el método de Euler explícito. Bien, hay que calcular el aproximante. Bien, es decir, tenemos una recurrencia, hay que resolver esa recurrencia para obtener una expresión del aproximante, y luego con la solución y el aproximante pues nos calculamos el error de aproximación, a ver qué nos sale. ¿Vale? Entonces vamos a calcular el aproximante. Vamos a poner aquí. Calculamos el aproximante por el método de Euler explícito. ¿Bien? Para cierto, ¿no? Para todo, pero bueno, para cierto h positivo. ¿Bien? La recurrencia es, vamos a ponerla así. Bueno, pues ¿cuál es? Pues u de h, n más 1 es igual, pues el método Euler explícito, u h, n, bien, más h por f de t u de h, n. Entonces la recurrencia es u h, n más 1 es igual a u h, n más h por f en t u h, n. De hecho en t no, en t sub n. Entonces vamos a poner, bueno, vamos a hacerlo bien para que quede claro. Entonces, dado n entero positivo, se tiene
h igual a b menos a sobre n, pero b menos a es 1 menos 0, 1, así que es 1 sobre n, que obviamente es positivo, y la malla correspondiente, ¿bien? Vamos a ponerla así que quede claro, de los puntos THN, bien, que es igual a, aquí n va desde 0 hasta n mayúscula, y los THN es una malla uniforme de 0, 1, pues es, la fórmula general es A más NH, pero A es 0 y, bueno, pues NH. Entonces lo que tenemos es N por H, ¿bien? O lo que es lo mismo si quieren, puesto que H es 1 sobre N, N sobre N mayúscula. Aquí vamos a poner esto adaptado al tamaño para que se vea bien. Vale, bueno, pues esta es nuestra malla THN, que es, vamos, para un n mayúscula, h es 1 sobre n, ¿ok? Porque el intervalo es 0, 1. Y la malla está formada por los puntos n desde 0 hasta n mayúscula, los puntos THN, a más nh, pero a es 0, y h es 1 sobre n, así que es n sobre n mayúscula. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Sí? Angélica, Carol. Bueno, supongo que sí. No tenemos demasiado tiempo. ¿Bien? Entonces aquí, en la recurrencia, tengo que poner t sub hn. ¿Vale? Bueno, pero la f en este caso es 2t y los thn son estos de aquí. Entonces vamos a sustituir. Entonces, a ver, f de thn uhn es igual a 2thn. Vamos a ponerlo aquí. Este lo dejo aquí. Entonces esto es 2h por thn. Bien, porque la f es 2t. Entonces esto de aquí es 2h thn. Y thn es n por h. ¿Lo ven? N por h. Entonces esto es igual a THN era n por h, entonces 2n h cuadrado. A ver, es dejo sí, voy a tomar esa expresión, entonces dejo el. Aquí vamos a poner el rango para el que esta recurrencia vale, y eso es n menor 0 menor o igual que n, menor estrictamente que n mayúscula, ¿no? Porque relaciona n más 1 con n. Entonces la recurrencia que tenemos es esta, uhn más 1 igual a uhn más 2n h cuadrado. Bien, como la f no depende de la variable x, sino de la variable t, pues este uhn que aparece aquí pues no importa, entonces al final nos queda esto, sencillito. Ok, ¿sí se ve? ¿Sí? Muy bien, bueno. ¿Cuál es la solución de esta recurrencia? Pues fíjense, esto se puede ver a ojo. Cuando yo pongo n igual a 0, vamos a escribir los casos para que se vea, ¿no? Si n es igual a 0, se tiene pues u de h1 igual a u h0 más n es igual a 0, así que 2 por 0 por h cuadrado es 0. Entonces queda esto de aquí, ¿no?
cuando n es igual a 0, que es el primer caso, pues UH1 es igual a UH0 más 2 por 0 por h cuadrado, queda igual. Bien. Si n es igual a 1, se tiene UH2 igual a UH1, ¿bien?, más 2 por 1 por h cuadrado, así que es 2h cuadrado. ¿Bien? Y eso, puesto que UH1 es UH0, pues yo tengo aquí este UH1 lo pongo como UH0. Lo voy a poner todo en relación al... ¿Bien? Ay, corcho. De hecho, bueno, vamos a ver. Tomamos, para que quede claro, UH0, pues es la elección inicial eta h, ¿bien?, que será una aproximación del dato inicial eta, que es 0. Entonces, bueno, en este caso no habría problema en que eta h se acercara a hacer todo lo que uno quisiera, porque pues 0 es 0, lo puede representar fácilmente. ¿Bien? Pero bueno, lo vamos a dejar así como lo tenemos en teoría. Entonces UH1 es UH0, que es eta h. Bien, para escribirlo todo en términos de esos datos, entonces sería eta h. Y entonces UH1 también es eta h. Entonces lo dejamos así. Bien. ¿Qué más? Si n es igual a 2, vamos a hacer aquí unos cuantos casos para que se vea cuál es la forma que va a tener esto. Bien. Entonces UH2 más, mirando la recurrencia, UH2 más 2 por 2 por h cuadrado, que es 4h cuadrado. Y como UH2 es eta h más 2h cuadrado, yo tengo que esto es eta h más, entonces yo tengo 2h cuadrado y 4 son 6h cuadrado. Ok, vamos a hacer uno más para que quede claro cómo va la cosa. UH4 es igual a UH3 más más que más 2 por 3 por h cuadrado es más 6h cuadrado. Y entonces esto es igual a eta sub h, ¿no? El anterior UH3 era eta sub h más 6, con este 6, 12. Más 12h cuadrado. Bueno, entonces estos son los primeros valores. Eta h, eta h, eta h más 2h cuadrado, más 6h cuadrado, más 12h cuadrado. ¿Bien? ¿Van viendo cómo va la cosa? Ok. Bueno, entonces estamos sumando, ya con esto termino y lo terminamos mañana. Fíjense, estamos sumando en cada paso 2n. Entonces es 2 por 1 más 2 por 2, multiplicando por h cuadrado, ¿no? 2 por 1 por h cuadrado, más 2 por 2 por h cuadrado, más 2 por 3 por h cuadrado, más 2 por 4 por h cuadrado. Entonces, si sacamos el 2h cuadrado factor común, esta expresión de aquí, estamos sumando n. Entonces, sumando 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta un cierto valor, ¿no? Hasta el n en el que estemos. Estamos sumando ese n. Entonces, realmente lo que estamos sumándole al eta sub h, ¿bien?, es
pues una progresión aritmética, ¿no? Estamos sumándole, no, perdón, no, porque estamos variando, ¿bien? Pero bueno, esa es la suma que cuenta la leyenda que hizo Gauss cuando era pequeño, ¿bien? Y que nos cuentan a todos en el curso de cálculo de una variable, ¿bien? Que es la suma desde 1 hasta n, ¿no? 1 más 2 más 3 hasta más n, ¿bien? Y entonces esa suma es igual a n por n más 1 medios. Y eso hay que multiplicarlo por 2h cuadrado, ¿bien? Entonces podemos ver que la fórmula que queda al final es, en general, se tiene, entonces vamos a poner aquí la fórmula general, u de hn es igual, entonces, vamos a ver, hay que sumar desde 1, para n más 1 hay que sumar hasta la anterior, ¿bien? Pero la suma desde 1 hasta n es n por n más 1 medios. Entonces, para n más 1 hay que sumar hasta n, con lo cual sería n por n más 1 medios, entonces, que es el n más 1 que tenemos aquí. Entonces, para un UHN general sería n menos 1 por n. Como estamos n por n menos 1 medios, pero como estamos multiplicando por 2h cuadrado, lo que me va a quedar es n menos 1 por nh cuadrado. Entonces, la expresión general es eta sub h más n por n menos 1 por h al cuadrado. Aquí vamos a poner que esto es válido para n entre 0 y n mayúscula, ¿no? Que es cuando nos interesa, ¿no? Los puntos de la malla. Bien. ¿Sí se ve? ¿Sí me han seguido el argumento? ¿Sí se ve? Angélica, Yasmín. Vale. Entonces, vamos a ver efectivamente, si pongo n igual a 0, este término se cancela, este factor de aquí, entonces me queda eta h. Vale. Si pongo n igual a 1, este es el que se cancela y me queda eta h, efectivamente. Si pongo n igual a 2, entonces voy a tener 2 por 1, entonces eta h más 2h cuadrado, efectivamente. Si pongo 3, va a ser 3 por 2, 6h cuadrado, sale este. Y si pongo 4, me sale 4 por 3, 12h cuadrado. ¿Bien? Entonces parece que los primeros términos efectivamente coinciden. Bueno, eso no quiere decir que eso sea cierto. ¿Bien? Esto se puede demostrar fácilmente por inducción, ¿no? Por el método de inducción matemática o inducción completa. Entonces, en general, a ver, la solución de la recurrencia anterior es, bueno, así. Esta es la expresión analítica del aproximante. ¿Bien? Entonces, lo que estamos diciendo, bien, para que me sigan y ya terminamos con esto, es que la recurrencia UHN más 1 igual a UHN más 2NH cuadrado, para n mayor o igual que 0 si quieren, bien, tiene solución única, bien, lo cual es fácil de argumentar, porque pues si tú empiezas con un u sub 0 y vas definiendo cada uno a partir del anterior de esta manera, bien, esta expresión no puede fallar nunca, no tiene ninguna manera de que eso esté indeterminado, bien, pues entonces te vas calculando el siguiente. Entonces claramente los UHN, si quieren para n entero positivo, aunque nosotros cortamos en n mayúscula porque es lo que queremos, pero esa sucesión está unívocamente determinada por esa expresión, no hay más, ¿bien? Entonces pues, se ve claramente que tiene solución única. Lo que estamos diciendo es que la solución única es de esta recurrencia es esta de aquí. UHN es igual a eta h, donde eta h es el U0, ¿no? UH0, más n por n menos 1 por h cuadrado. ¿Bien? Y nosotros cortamos en n mayúscula, pero pues esto se puede seguir, por supuesto, para todo n. ¿Bien? Entonces, ejercicio para ustedes. Demuestren por inducción, ¿bien?
por inducción matemática, que esta expresión de aquí, bien, cumple esta recurrencia para todo no sé si por inducción matemática o simplemente comprobar que de hecho no hace falta por inducción, ¿no? Porque uno agarra n más 1 y tiene para todo, así que esto de inducción no es necesario. Aquí la inducción no pinta nada. Vamos a quitar eso porque despista. Entonces, ejercicio para ustedes: comprueben que esa expresión de UHN efectivamente cumple la recurrencia. Entonces esa es la solución, y eso me da una fórmula para el aproximante. Bueno, seguimos mañana. Por desgracia hoy se nos fue mucho el tiempo por ese problema que tuve, pero bueno, lo terminamos mañana. Entonces lo que vamos a hacer ya con la solución real y con el aproximante, pues lo restamos, calculamos el valor absoluto porque d es igual a 1, entonces aquí la norma, pues vamos a tomar el valor absoluto y ya. Entonces vamos a obtener, vamos a calcular, a poder calcular, porque el ejemplo es sencillito, se pueden hacer los cálculos como ven, ¿no? O sea, aquí, si se fijan, yo he calculado el aproximante a mano, porque la recurrencia que me sale es muy sencilla y la puedo calcular por medios analíticos. De hecho, la he calculado a ojo, sin utilizar ninguna teoría, ¿no? A ojo, nada más. Entonces no necesito aquí la computadora para hacer el cálculo numérico, porque el ejemplo es muy sencillito, el PVI es muy sencillito, ¿vale? Bueno, entonces mañana calculamos el error de aproximación y vemos que no es O de h cuadrado, va a salir O de h, pero no O de h cuadrado. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, pues entonces continuamos mañana. Cuídense mucho.